Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto y la verdad que una gran alegría llegar a esta instancia eh, de la defensa de tesis de Laura Manolakis, candidata a doctora, acompañada por el director de tesis Carlos Marcelo. Realmente para nosotros es un honor y una alegría estar aquí acompañándote en este momento tan relevante, tan significante. Eh, Me acompañan, tengo aquí los nombres porque suelo rebautizar a los colegas. Me acompañan en el tribunal Ana Espasa, la doctora Ana Espasa y el doctor Manuel Cardoso, no bautice a nadie, que estarán acompañándome como miembros de este tribunal. Quien les habla, el doctor Martín Raúl. Estaremos llevando a cabo y acompañando a Laura en esta defensa o en este compartir su trabajo de mucho tiempo y de muchos años. Le voy a contar cómo es el procedimiento. Ahora le vamos a dar la palabra a Laura para que comparta su trabajo durante 40 a 45 minutos. Una vez que Laura haya terminado con la presentación, le daremos la palabra al doctor Carlos Marcelo para que nos cuente sobre el proceso de Laura y alguna reflexión que él quiera puntualizar sobre su trabajo. Y luego sí, ya pasamos a los miembros del tribunal, subiremos y empezaremos a realizar los comentarios y el intercambio con Laura, en el orden de la doctora Ana Espasa, el doctor Manuel Cardoso y finalmente estaré haciendo algunos comentarios. Así que bueno, luego de eso le daremos la palabra a si hay algún doctor en educación que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, etcétera. Laura tendrá unos 5 minutos para responder, digamos, intercambiar con nosotros, un poco reaccionando a las preguntas, comentarios que le hagamos. Y luego sí, vamos a pedir a todos ustedes que se retiren para quedarnos trabajando un ratito nosotros aquí en la sala. Los llamaremos a los minutos para compartir el dictamen y algunos comentarios y reflexiones respecto al trabajo y a la presentación. Así que bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Disfrutad de este momento. Suerte. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Para mí realmente es un placer enorme estar acá. Dije que no me iba a emocionar, pero es difícil porque es un momento muy importante para mí en mi carrera y quería agradecer. Eh, Primero, obviamente, a mi familia y principalmente a mis padres que siempre valoraron la educación como una vía de transformación. Yo soy primer graduada universitaria en mi familia, así que nunca pensé llegar a esta instancia. Así que para mí es todo un honor haber transitado toda esta formación. Así que bueno, primero a ellos, a Mario y a Betty, que siempre se preocuparon por darme lo mejor, a mi marido Ezequiel y a mi hija Juliana, que digo, Juli a los 2 años, en lugar de estar cursando el jardín en plena pandemia, cursaba el doctorado con mamá, así que por Zoom, y estaba maravillada y comprende, todavía hoy se maravilla de ese espacio de formación a través de esas imágenes, esos cuadraditos. Así que bueno, quería agradecerle, bueno, a Carlos Marcelo, mi director, por sus exigencias, por sus lecturas, por sus devoluciones, por el acompañamiento. Así que muchísimas gracias, Carlos. Sin vos esto no hubiera sido posible. A Denise, que es el ángel de la guarda y la que motorizó todo esto, que en el 2021, si no mal recuerdo, me llamó para ser jurado de una tesis doctoral, y cuando le dije que no la había terminado, me dijo, ay, no, 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 pero ya te vienes para acá, y bueno, y acá estoy. Así que muchas gracias. Y eh, a todos los docentes, no quiero nombrar a todos, pero cada uno me ha acompañado y he participado en discusiones muy interesantes que sumaron a la tesis, así que eso quiero agradecerlo a mis compañeros del grupo,
Me anoté todos los nombres para no olvidar, pero bueno, tienen que la lista me ayuda mucho. Bueno, a Agustina, a Mauricio, a Andrea, a Lucía y especialmente a Dora y a Sandra, que hemos hecho muchas lecturas cruzadas de nuestros trabajos, así que gracias. A mis compañeros de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UCA han acompañado estos procesos que son muy intensos con sus lecturas, acompañando en distintos momentos, así que eso también quiero agradecer. Y bueno, sin más, empezamos con lo importante que presentaron en la tesis. Lleva como título ¿Cómo aprenden informalmente los que enseñan en la Argentina en una sociedad conectada? Y el esquema de presentación, voy a abordar el problema de investigación, los objetivos, tanto los generales como los específicos, muy brevemente el marco teórico, la metodología, el análisis de los resultados, la discusión y conclusiones, aportes y limitaciones del estudio y las recomendaciones para futuros trabajos. Bueno, el problema de la investigación. Voy a pasar a la siguiente si querés. El problema surge porque básicamente el escenario de la formación docente se ha modificado y ya no se trata de mirar únicamente la formación, la cuestión formal, tanto la formación de inicio como la sucesión de cursos que realizan los docentes o carreras de diplomas, licenciaturas, etcétera, sino también que empiezan a visibilizarse otros espacios y otros momentos en ese devenir, en ese continuo, que son necesarios empezar a mirar. Y sobre todo, la aparición de las redes sociales y las plataformas digitales ponen en la luz en que empiezan a aparecer espacios de afinidad donde los docentes intercambian información, comparten recursos, debaten ideas, forman comunidades de apoyo y que muchas veces estas instancias no son visibilizadas en las estrategias formativas de los docentes, sobre todo desde la política educativa. Después voy a volver sobre ese tema. Y el aprendizaje que sucede, tampoco hay una formalización de aquellos aprendizajes que suceden en el ámbito laboral. Es decir, aquellas otras cuestiones que los docentes estamos expuestos cuando estamos en el aula, con nuestros estudiantes, que surgen dilemas, pensamientos sobre cómo puedo asistir, ayudar, y muchas veces son los lugares de trabajo y los colegas que nos ayudan a irnos formando de otra manera, y que eso no se visibiliza en esta formación docente más formal. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? El objetivo general es conocer cómo aprenden los docentes argentinos en una sociedad conectada, ampliando la comprensión acerca de las transformaciones que las tecnologías digitales, los entornos virtuales y las redes sociales producen en el desarrollo profesional y en sus prácticas de enseñanza. Para ello se trabajó en dos objetivos específicos. El primero es analizar los contextos y las actividades a través de las cuales los docentes construyen sus aprendizajes profesionales, identificando cuáles son las condiciones que favorecen o los limitan, así como las variaciones según el nivel educativo y su trayectoria profesional. Y el segundo es identificar y analizar los patrones de uso de las redes sociales digitales por parte de los docentes, considerando cuáles son los fines con los que los emplean, las plataformas más utilizadas y las modalidades de interacción que se generan en estos entornos. Para ello, partimos de determinadas preguntas de investigación, la más general, cómo aprenden informalmente los docentes argentinos en una sociedad conectada, pero se emplearon otras preguntas para estudiar el fenómeno, por ejemplo, si existen diferencias en las formas de aprender de los docentes según el nivel educativo en que se desempeñan y las trayectorias profesionales que poseen, qué contextos y condiciones facilitan o restringen el aprendizaje profesional, de qué manera los educadores utilizan las redes sociales digitales en distintos momentos y con diferentes fines vinculados a este desarrollo profesional,
y qué tipos de aprendizaje se generan a partir de la información, los recursos y las interacciones que se producen en dichas redes. El marco teórico, la verdad que voy a hacer como más un vuelo de pájaro, pero quería focalizar que se abordaron y se hizo un relevamiento muy exhaustivo de dos ejes. El primero, como localizando el aprendizaje formal e informal como componente del desarrollo profesional docente, y el segundo, sobre el uso de las redes sociales, vinculado con la formación docente, explorando su potencial, la autoformación, el intercambio y algo que apareció muy fuerte que tiene que ver con el liderazgo educativo y la curaduría de contenidos. Bueno, acá digo, esto son autores que fui relevando. Aparece la cuestión informal, básicamente porque en contraposición de las críticas que empiezan a aparecer sobre el aprendizaje formal, atribuidas a la brevedad temporal, que muchas veces son temáticas impuestas para los niveles, que no tienen sentido para el docente, que lo hacen para obtener puntaje. En Argentina hay un estatuto que determina puntajes por el tipo de formación, donde la formación universitaria no tiene puntajes asignados. Entonces, bueno, aquí aparece esta cuestión más vinculada por qué tomo el aprendizaje informal como tema más relevante, y la revisión de autores que da cuenta, por supuesto, de qué lugar ocupa, definiciones como en el Davidson, por qué actividad implica la búsqueda de la comprensión, el conocimiento de habilidad que ocurre sin la presencia de los criterios curriculares de la formación que son impuestos de manera externa, o la identificación, porque además como el aprendizaje informal, cómo se visibiliza, porque es tan espontáneo, y, digamos, esa visibilización se ve, muchos autores trabajan por las actividades que son plausibles de observar, como observables. Y, por ejemplo, el trabajo de Tim y otros, que es un relevamiento exhaustivo de todas las actividades que fueron detectando distintas investigaciones anteriores. Bueno, el trabajo de Carlos Macero con todo su equipo de España, ¿no? Que también trabaja es como un referente sobre estos temas y que habla de que la importancia de aquellos que por sus competencias interpersonales en los espacios laborales ocupan este liderazgo más informal, que no necesariamente es el que ocupa el liderazgo formal, que puede ser el director o un coordinador, etcétera. Y Jung, en un trabajo que también tiene con otros autores, identifican la edad como un condicionante significativo a la hora de la apropiación y la importancia del aprendizaje informal. Ahí, bueno, después vamos a ver digamos, qué hallazgos tenemos en los resultados, pero por ejemplo, una de las primeras cuestiones es que estos autores plantean que la edad, generalmente el aprendizaje informal aparece más en edades adultas, digamos, cuando uno es más grande, donde deja el aprendizaje formal y tiene ya más competencias cognitivas para esta apropiación. Pero en nuestro estudio aparece al revés, como una inversión, que ahora vamos a ver, que tiene que ver con el aprendizaje informal y las redes sociales que hacen de que esto sea más traccionado por los docentes más jóvenes. La próxima. Bueno, y acá lo mismo con distintos autores que dan cuenta del rol de las plataformas sociales en el aprendizaje, para que se empiezan a apropiar de estas plataformas que no tienen sentido pedagógico en sí, porque no fueron creadas para la educación, pero que permiten trasvasar los límites del aula, generar relacionamientos con otros y romper el envidamiento del aula. Bueno, acá no voy a entrar por todos los autores, pero este cuestionador como Campbell, Kruger, Holmes o Murchison, que hablan sobre el intercambio horizontal, el reconocimiento entre colegas, el surgimiento de comunidades de apoyo, los roles distintivos, que no todos se comportan en la red social de igual manera, que algunos lo que hacen es consumir información que transmiten otros son emisores, comparten ideas,
digamos, retransmite la información posible por otros para compartir, y el liderazgo informal, digamos, en los social media. Otros lo caracterizan como artesanos digitales, como Marcelo, varios trabajos de Marcelo y otros. Otros utilizan el concepto de micro famoso para señalar ciertos docentes que logran esa alta visibilidad. Y otros trabajos que también dan cuenta de estos influencers educativos y cómo comienzan a hacer una monetización de ese rol que tienen en las redes sociales. Dicho todo esto, paso a presentar la metodología del trabajo. Bueno, el enfoque metodológico predominantemente es cuantitativo, es una tesis cuantitativa, si bien hay algunos componentes cualitativos complementarios que intentaron darle voz a los docentes en los cuestionarios para poder tener una mayor comprensión, ¿sí? Pero básicamente es una tesis cuantitativa. Es el tipo de estudio es exploratorio y descriptivo, porque si bien hay algunas investigaciones, sobre todo del ámbito anglosajón y en la Unidad Europea, que dan cuenta de estas temáticas, en nuestras latitudes es más incipiente. En la ORT se ha hecho algunos trabajos respecto a esto, en Brasil, pero en Argentina no hay trabajos que den cuenta de estas dimensiones. Sí hay trabajos sobre el uso de redes sociales en el aula, pero más vinculados a la didáctica, pero no hay un énfasis puesto en poder capturar este fenómeno de formación informal y el rol de las redes sociales. Bueno, como instrumentos de recolección de datos utilizaron 2 cuestionarios que fueron confeccionados por el equipo del doctor Carlos Marcelo García en la Universidad de Sevilla. El primero es de estrategias de aprendizaje formal e informal de los docentes para su desarrollo profesional, que tiene 10 dimensiones y 38 actividades de aprendizaje profesional, y una pregunta abierta al final. Si querés, pues a ver, esta es una imagen solo ilustrativa porque el jurado ya leyó, digo, pero este es el volumen de los datos. Básicamente hay 10 dimensiones, entre ellas aprender de otros, compartir ideas, en la expansión, la reflexión, y cada una de ellas tiene varias actividades que responden. Bueno, el segundo cuestionario está más vinculado con el segundo objetivo. Acá lo repetí para que pudieran ver la correlación entre el objetivo y el cuestionario, cómo aprende los que enseñan y el uso de las interacciones docentes con las redes sociales. El cuestionario también el original fue desarrollado en la Universidad de Sevilla bajo la dirección de Carlos Marcelo García, y se desplegan 24 actividades y 3 preguntas abiertas. Vamos a ver algunas de esas actividades, conocer a docentes con mayor experiencia, recopilar materiales, pedir apoyo a un docente para resolver alguna cuestión, compartir sus preocupaciones acerca de algo que tiene en el aula, dialogar sobre temas relacionados con la educación en el mundo actual, detectar sus propias carencias, reflexionar sobre las prácticas, aplicar nuevas ideas, etc. Bueno, respecto al proceso de validación, ambos instrumentos contaban con un exhaustivo proceso de validación de origen, es decir, en el equipo, digamos, además de hacer una indagación exhaustiva de las actividades desarrolladas por los docentes, etcétera, un grupo de expertos validó ese primer instrumento. Hay publicaciones al respecto, etcétera, pero cuando estábamos en el seminario de tesis, ahí una cuestión que me pareció también y que discutimos adecuada era que había que adecuar primero la terminología. Esto es sutil, más allá que era en castellano, pero centro escolar nosotros no lo utilizamos como institución educativa o escuela. Así que bueno, se hizo toda esa adecuación. Se hizo una validación contextual con el fin de asegurar la pertenencia lingüística, cultural,
y pedagógica al nuevo entorno. Y con este propósito se hicieron dos cuestiones. Una, unas tarjetas de validación que fueron muy exhaustivas, que están en el anexo de la tesis, donde se incorporó cada dimensión, cada ítem. Digamos, los expertos fueron verificándolos. Los dos expertos tenían perfiles distintos. Los dos se dedican a la educación. Una era más experto en la parte más de formación docente y didáctica y el otro más vinculado a temas de tecnología. Y básicamente lo que ellos me plantearon que les encantaba, digamos, que les parecía muy interesante ambos instrumentos. Una cuestión que apareció es, pero porque hay una discusión en el entorno argentino sobre la cuestión de la dimensión sexo, que no aparecía como binómica y que se incorporara del siglo, no del siglo, si bien fue residual, no fue tan fuerte, pero queríamos que esto no generara ruido ya de inicio al tener contacto con el cuestionario. Y una segunda cuestión que me plantearon es que ordenara alfabéticamente las redes sociales que aparecían en el segundo cuestionario para que no sea tendencioso y que no eligiera, figuraba primero Twitter, como si estaba en el original, entonces que tomara como criterio alguna cuestión más objetiva para que buscaran la que realmente utilizaran. Así que eso fue tomado, fue ajustado. Hice un grupo también, una segunda instancia, donde puse a jugar ambos instrumentos en un grupo docente, conformado por 9 docentes de distintas modalidades de enseñanza, niveles, trayectoria, que lo hicieron, digamos, en vivo. Yo fui grabando esa sesión y lo que vimos fueron los tiempos. Y si la aplicación tenía que ser sucesiva o había que separarlas en el tiempo, y lo que hicimos fue tomar la decisión de hacerla en momentos separados, la toma, porque era como mucha fatiga, porque cada cuestionario era bastante amplio, entonces para poder pensar los tiempos, etcétera. Entonces, eso, ¿problema? La construcción de las muestras. La muestra fue no probabilística y de tipo accidental. Por ser una tesis exploratoria, nos parecía que esto era pertinente. Los cuestionarios fueron elaborados en Google Form y le pusimos el consentimiento del informado, un protocolo inicial. Faltó una serie al inicio en ambos cuestionarios donde están variables, que se presentan las variables más sociodemográficas y de formación del docente, como la edad, el sexo, si son docentes, directores, los cargos que desempeñan en la institución, si son de instituciones privadas o de gestión estatal, etcétera. Se tuvo toda esa variabilidad. La población destinataria eran docentes y directores de instituciones de cualquier nivel y de cualquier jurisdicción de la Argentina, con mayor presencia obviamente del AMBA. Después en la muestra hay mayor presencia del AMBA, que es la capital y como todo en alrededor de Buenos Aires. Hay los casos que fueron obtenidos, se tomaron en el 2023, en pleno proceso, que no es menor, lo comento y lo puse en la tesis, porque el contexto argentino siempre está convulsionado, y se hizo en el momento de la elección presidencial, como en la previa, ¿no? Entonces, en el primer caso obtuvimos 402 respuestas, en el segundo 353 respuestas. Y algo que quiero aclarar es que acá es una proyección de cuántos docentes recibieron el cuestionario, que no lo sé porque no sé en Blue ni ninguna de estas plataformas que permiten visibilizar el nivel de respuesta, porque como era no probabilística, no estuvo tan ceñida a eso. Hoy quizás tomaría otras decisiones, pero digo, en ese momento lo hicimos así. También, bueno, ahora después voy a hacer un link con otra actividad que después, por eso, si bien la tasa es baja en relación al universo posible, no es baja para el tipo de estudio.
Y bueno, el procesamiento de datos se hizo con el ISPCS, la versión 26. En la próxima fila solo quería como mostrar, hay un cuadro, y lo que intenté es revisar con el universo argentino, con el RA, que es un relevamiento anual estadístico, que en general no lo completan los docentes, lo completan los directores o las secretarias. Con lo cual es algo que permanece en el tiempo, pero no es como hoy, por ejemplo, el año pasado se completó el censo docente, donde cada docente carga información y que eso se procesa de manera estadística y que ya se tendría que haber hecho en el momento de la pandemia. Entonces, lo que hay hoy son todas proyecciones sobre docencia, cantidad de títulos que tienen, o sea, realmente era muy difícil poder dar estadísticamente y que, bueno, esperemos que estén procesados para, si uno quiere repetir esta investigación, ya hay más bases estadísticas más estables para poder hacer algo más muestral, más explicativo, etc. Bueno, también se hizo un análisis factorial exploratorio y confirmatorio que intenta analizar la validez estructural del cuestionario y explorar la organización interna. Se hicieron las pruebas de adecuación y se seleccionaron los factores con autovalores mayores a 1 y después se procedió al análisis factorial confirmatorio que permite contrastar empíricamente el marco teórico previamente definido, evaluando los datos y verificando la consistencia de esos factores identificados. Acá agradezco a Manuel porque tomamos una decisión que fuera pasar la próxima, el uso secuencial de estos análisis en la misma base de datos. Y tomamos la decisión de dejarlo así, porque es un estudio exploratorio y descriptivo, siguiendo la literatura especializada en análisis multivariado sugiere que habría que haber partido la muestra y haber hecho uno, y después, digamos, con una parte de la muestra, hacer el análisis factorial exploratorio y con la otra el confirmatorio. Yo lo estuve haciendo, empecé a hacer eso. Y la verdad que está dando igual, pero es cierto que, bueno, digo, para las publicaciones que ya estamos pensando con Carlos, esto lo voy a presentar así. Lo que también quiere decir que si bien no permite hacer variaciones cruzadas independientes y estas cuestiones más de generalizaciones, el estudio lo que intenta es una exploración de estas primeras instancias que empiezan a emerger. Sí, perdón, quedé. Bueno, quiero decir que es muchísima la información, así que díganme si estoy bien con los tiempos o si no voy a poder un poco más. Las estrategias de aprendizaje formal e informal de los docentes para su desarrollo profesional. El cuestionario 1, la muestra, como dije, tiene 402 docentes. Esto lo pasó rápido, pero el 80% son mujeres. Esto en la literatura también lo afianza, que hay una feminización muy fuerte. 18% de hombres, el 0,7% prefirieron no indicarlo, el 73% trabaja en gestión estatal y el 26,9% en privada. Como ven, hay una alta tasa en el rango etario entre 41 y más 50. Según la antigüedad docente también prevalecen en la muestra, como ven, más de 35 tienen entre 11 y 20 años de antigüedad y más de 20, un poquito más del 30%. O sea, está muy chico. Esto es como un paneo, ¿no? Pero la mayoría son en el secundario y primario, casi el 70% son docentes, el 24% son de gestión estatal, casi el 7,5% son inspectores. Hay algunos que no tienen son otros, que son los bibliotecarios, como fueron completando, no los descarté,
me parecía muy interesante también tener esa formación, o docentes de talleres, cuestiones específicas en cada escuela, que no tienen secretarios, etcétera. La mayoría son universitarios, más del 35%, y superior no universitario el 30%. En Argentina, la docencia, sobre todo el nivel primario y secundario, se estudia en institutos de formación que no son universitarios, por eso esta legislación, y aparecen después, la mayoría de ellos tienen más del 17% de posgrado, especialización, maestría y doctorado, y es como más, menos del 5%. Y la mayoría de los docentes dan todas las áreas de conocimiento, sobre todo los que son de nivel inicial y primario, y después las áreas más destacadas son ciencias sociales y tecnología, de los que contestan. Bueno, el análisis factorial lo que arrojó es una reducción de las 10 dimensiones a 8 factores, principalmente. Ahora voy a entrar un poco más en este factor, el aprendizaje colaborativo y entre pares. El segundo factor es la participación en la institución educativa, la reflexión docente, la expansión profesional experta, la experimentación y la creación de materiales. El factor 6, interacción con otros actores educativos. El factor 7, puertas digitales y redes sociales. Y el octavo, la formación formal. Si quieres pasar el próximo, así muestro la diferencia del primer factor, que fue el más importante, que aglutinó 3 dimensiones. Las dimensiones originales eran aprender de otros, compartir ideas y problemas, y la colaboración docente con compañeros, y se aglutinó en un único factor que da cuenta de la importancia del aprendizaje colaborativo y entre pares, y reordenó la importancia de los ítems, poniendo aprender cuando recibo retroalimentación de un acompañante, aprendo cuando trato con compañeros que presentan los mismos problemas, aprendo cuando otros compañeros experimentados con nuevos métodos de enseñanza, y en cuanto enseño con otro compañero la importancia de trabajar con una pareja pedagógica, etc. Próximo. En el segundo cuestionario, vamos a hacer un poco lo mismo. Bueno, son 353 docentes. La relación también se mantiene con un porcentaje menor de mujeres, sube la cantidad de hombres, y los que prefieren no decirlo también baja. La distribución en edades y en antigüedad docente es la misma que en la anterior. Más o menos. Lo mismo ocurre con los estudios que tienen cada uno de ellos, la distribución por nivel, y lo mismo con, como ven, hay mayor presencia de docentes que dan clase en todas las asignaturas sociales y educación tecnológica. Quiero decir que además tengo tanta información que uno podría hacer un paper solo, por ejemplo, de la distribución por asignaturas, porque ahí se ven cosas interesantes, digo, pero bueno, eso lo voy a decir, lo dejo como una notita. El análisis factorial, acá también se validó un modelo bifactorial, al igual que el estudio español. Lo único que el estudio original, ese factor, estaba muy vinculado con la finalidad profesional, el uso de las redes, buscar recursos, interactuar con colegas, seguir referentes, participar de las comunidades. Y en esta tesis aparecen elementos más del sentimiento de pertenencia, el apoyo entre colegas, o sea, aparecen estos elementos y se suman estos, ¿no? Y la superación del aislamiento institucional. Y en el segundo factor, aparece la reflexión crítica, el posicionamiento profesional, la organización de aprendizaje en el estudio original, y acá se integra la identificación de necesidades formativas, el diálogo sobre temas educativos actuales, la afinidad con otros docentes y la percepción positiva del entorno digital. Bueno, vamos a los resultados. ¿Cuánto me queda así? Quedan 2 minutos. no, Bueno. ¿Cuánto? Sí, sí, yo tenía 20, pero bueno.
Entonces, lo que se hizo para el análisis es la caracterización descriptiva de los perfiles a través de la descripción estadística de variables sociodemográficas y profesionales y el análisis de la diferencia a través de pruebas no paramétricas, dado que los datos incluyen variables de nivel ordinario y categórico con escala de Likert y los supuestos de normalidad. Acá no los puse, en cada uno de los análisis yo fui mostrando, pero eran curvas muy pocas, había muy pocas curvas normales y se aplicó el procedimiento paramétrico, ya que no se cumplía, digamos, con la muestra analizada. No para. No paramétrico. Después se realizó una reconstrucción de los significados subjetivos expresados en las respuestas abiertas a través del estudio cualitativo de las respuestas para poder capturar esa subjetividad que acompañaba. El procedimiento analítico se basa en los principios de la teoría fundamental y lo que se hizo fue analizar de manera recursiva la codificación de manera abierta, axial y selectiva, y todo eso se hizo con el software Atrastin en la versión 23 para Mac. Y por último, una exploración de estructuras relacionales a través de técnicas multivariadas, perdón, estoy tratando de... En análisis factorial, se hizo un análisis factorial de correspondencias múltiples que permitía representar gráficamente relaciones entre modalidades de respuesta y perfiles de los participantes. Aquí quiero decir que esto no estaba pausado en un inicio y en una conversación con Carlos dije, ay, se podría hacer, yo sé que eran como eran dos cuestionarios que se hicieron en dos momentos, no podía cruzarlos, yo quería como incorporarle algo más y al Carlos me mandó un paper que estaba saliendo del horno y me puse a estudiar estadística. Quiero decir que mi mayor conocimiento lo llevo de todo el proceso de esto, ¿no? De poder avanzar más, tener una mayor comprensión. Así que bueno, dicho todo esto, voy a presentar ahora sí algunos resultados para que vean del cuestionario 1. Bueno, se hizo el análisis descriptivo de todos los ítems. Acá las tablas, quiero decir también que como son 38 ítems, fueron viajando del anexo al cuerpo principal, acortando lamas. Para esta presentación les presento la dimensión que mayor puntaje sostuvo, que es la de la recensión. Hacer experimental y reflexionar fueron las que registraron las medias más altas y los ítems. Aprendo cuando reflexiono sobre mi propia práctica y aprendo cuando reflexiono sobre mis fortalezas y mis debilidades fueron los que obtuvieron las mayores medias. Las dimensiones con más bajas medias fueron la interacción con otros, la expansión y consultar on-off las fuentes de información. Y el ítem que más baja puntuación tuvo es aprender de las noticias sobre educación, que aparecen en los medios. Así que bueno. Dentro del análisis de los factores, tomé el factor 3, también se hizo como el trabajo estadístico por factor, y el que tuvo la medida más alta de su conjunto fue la reflexión docente. Este patrón confirma un alto consenso en la reflexión. Hay mucha literatura donde se trabaja sobre la reflexión como aprendizaje, la práctica reflexiva, como uno de los referentes John, pero en Argentina se nos fue Rebeca Nijovic, Graciela Capelletti, muchos trabajan estos temas que tienen que ver con la autorregulación, el análisis de las fortalezas, la evaluación también de las reacciones que tienen los estudiantes sobre nuestras prácticas, etc. Próximo. El análisis de las diferencias según variables, bueno, normalmente esto de las pruebas estadísticas no paramétricas, en la mayoría de los grupos que se utilizaron la prueba de Cluster Ways porque se trabaja con más de 3 o más grupos. Básicamente cuando uno, por ejemplo, dice cuántos niveles educativos qué nivel educativo ejerce los docentes, uno tiene
más de 3 opciones y ahí se utilizó este tipo de prueba. Próxima. Aquí les muestro, por ejemplo, según el rol institucional, yo tomé cada una de las categorías, así que en la tesis aparece cada una de las diferencias según el rol, la antigüedad, la edad, el sexo, etcétera, las materias que aprenden, que enseñan, ¿no? Y aquí aparece básicamente lo que vimos es que hay respecto, los directores toman como dimensiones de alto nivel para su aprendizaje la consulta formal de textos manuales, medios, papers, etcétera. Los directores también el trabajo colaborativo, la planificación, la enseñanza, muy alta, las actividades institucionales, obviamente por el rol que ocupan, las actividades de expansión, y estar vinculados con ONG, con instituciones hermanas, con universidades, etcétera, y los aprendizajes entre pares. Los supervisores, lo que se ve como también el trabajo colaborativo, la planificación, háganse como una actividad alta, las actividades de expansión también, y los docentes toman otras actividades. Por ejemplo, la reflexión sobre práctica, la creación de materiales y la experimentación con nuevas dinámicas, metodologías. Yo me voy a poner. Bueno, y esto solo para decirlo muy rápidamente, las mujeres puntúan más alto en actividades de tipo colaborativas y de intercambios, los valores más en la formación se nivelan bastante, los valores no despegan mucho, pero se nivelan más en la formación formal. Los docentes jóvenes privilegian el aprendizaje informal digital y la co-creación, y los grupos de mayor edad están más situados en las prácticas interesadas por recursos tradicionales y prácticas más reflexivas. La gente que tiene posgrado también tiene un uso más de estrategias reflexivas y formales, y los que tienen menor nivel educativo recurren más a la observación y a la colaboración con colegas. Y por nivel educativo, los docentes de nivel inicial y de primaria focalizan mucho el intercambio con las familias, que ahí hay mucho aprendizaje, o la autoevaluación institucional, por supuesto, y el trabajo colaborativo, y los de secundaria y superior, la interacción de las familias desaparece completamente. Obviamente que esto es obvio en el superior, pero la pregunta es por qué, qué pasa acá con la secundaria, más allá que están trabajando con adolescentes, hay como un despegue en la familia, y sí, focalizan mucho en la formación formal y la experimentación de la nena. Bueno, acá un poco mostrarles que el procesamiento cualitativo de las preguntas abiertas, cómo se hizo, los grupos de código, cómo se fueron construyendo, y presentarles algunos sentidos construidos, ¿no? Las prácticas reflexivas, como hablábamos, como proceso clave en la formación. Entonces, una docente dice, creo que de todas las experiencias, evaluaciones, trabajos colaborativos, hay aprendizaje que ella se ha incorporado situaciones positivas o pudiendo reflexionar sobre lo que no resultó o sobre las estrategias para cambiar. Habla sobre, ahí aparece también recurrentemente la habilitación de espacios para el análisis pedagógico genuino, que no sea un espacio formal, que solamente, digamos, el intercambio sea, bueno, esto, aquello, pero no hay un feedback real. Mucho de esto, ¿no? Como que uno reflexiva sobre las cuestiones que nos salen bien y no tanto sobre las cuestiones que no salen, sobre la cuestión exitosa para compartir también. Eh, la reflexión con los estudiantes como disparador reflexivo de la práctica, y esta cuestión me pareció sumamente interesante, que tiene que ver, después lo recupero en el análisis de resultados, esta cuestión de la práctica individual, aislada o silenciada institucionalmente, como el docente solo reflexionando sobre la práctica. La mayor parte del trabajo se realiza en soledad. Los profesores nos movemos de una escuela a otra. En mi caso son 3.
Si los directivos no propician el trabajo en equipo, este no surge espontáneamente. Me formo por mi cuenta y generalmente en el ámbito privado, ¿no? Como algo, como una instancia de mucha soledad, de mucha individualidad, que no hay una construcción genuina de estos espacios en las instituciones educativas ni en el sistema general. Bueno, y en esta exploración de las relaciones estructurales, de las distintas prácticas de los docentes, a mí pasa la otra, bueno, lo que detectamos es la formación de 4 agrupamientos, para no hablar de clase que parece más fuerte, que combina el primero de ellos, los reflexivos y colaborativos, que combinan alta valoración de la reflexión sobre la práctica con planificación e intercambio de recursos entre colegas, que predominan los docentes del posgrado y con experiencia, con mucha antigüedad. En el segundo, los pragmáticos y los experimentadores, que se caracterizan por la creación y prueba de materiales, con un menor peso de la reflexión sistemática, que están los docentes de niveles secundarios y técnicos profesionales. En el tercero, ubicamos a los formales y estructurados, que se distinguen por su alta participación en la formación certificada y menor integración en las redes. Y en el 4, los digitales conectados, que agrupan docentes que trabajan muy activamente en las redes sociales, en las plataformas, y que le dan mucho valor a la curaduría de contenidos y menos valor a las estructuras formales. Y acá están los más jóvenes. El segundo cuestionario, bueno, se hizo un análisis estadístico de cuáles eran las redes más utilizadas. En el estudio de Argentina aparece primero YouTube e Instagram con los promedios más altos, en contraposición, por ejemplo, en el estudio español que aparece Twitter, y en el de Uruguay, LinkedIn, ¿no? En segundo lugar aparece Facebook y Pinterest, con un 24% de uso más constante, 30 algunas veces, pocas veces. El tercer nivel lo ocupa un grupo más reducido, que es el LinkedIn y X, y finalmente redes que casi no tienen adopción, pero cuando uno hace cruces con el área de pertinencia, empiezan a ser más relevantes. Por ejemplo, Twitch la utilizan mucho los profesores de educación física, porque está muy asociada al fútbol, al juego, entonces, bueno, aparece como más asociada a este tipo de disciplinas. Y, por ejemplo, en LinkedIn y Twitter aparecen más asociadas a docentes como Bravo. ¿Próxima? Bueno, acá un poco, no se ve mucho, perdón. Eh, YouTube está acá. Esta es Scoop, que es de curaduría de contenidos, pero no la utilizan. Utilizan otros recursos para hacer curaduría de contenidos, no este tipo de redes. El tiempo de adopción tiene en general más de 7 años. Algunos, es interesante también que hay un grupo que dice otras redes. Cuando uno va a ver qué otras redes, ahí hay una confusión acerca de qué llaman redes, y muchos hablan de plataformas, tipo Google, digo, o sea, ahí tiene que ver con la alfabetización digital de los docentes, que no aparece tan fuerte, entonces hay una confusión, entonces ponen otras y no hablan de redes sociales, sino que hablan de otras cosas, de otras, pero que tienen otros sentidos. En la iniciación, la mayoría indica que lo hizo por iniciativa propia o por recomendación de algún colega, y las actividades que más aparecen como predominantes en el uso son encontrar recursos educativos, aprender sobre temas que tengo menos dominio, incorporar en mi enseñanza nuevos recursos, reflexionar sobre mi propia enseñanza, y las que menos tuvieron me ayuda a superar el aislamiento que a menudo siento en la institución, plantear dudas, preguntas a la comunidad, compartir mis propias emociones y preocupaciones. Esas aparecen con menor registro.
En el análisis de las diferencias, si tomamos cuestiones de género, las mujeres utilizan más Instagram y Pinterest y menos X. En la edad, los docentes más jóvenes priorizan redes más visuales, Instagram, TikTok, Pinterest. Las generaciones mayor edad usan LinkedIn y pues, tiene que ver con la cuestión más profesional o Facebook. Claro, los más viejos los años. Según el nivel educativo, YouTube lo utilizan todos. Muchas veces los universitarios con posgrado utilizan YouTube para recuperar conferencias, este tipo de interacciones que pueden ser relevantes para transmitir conocimiento a sus estudiantes según un tema específico, pero también es utilizado por el nivel inicial, para mostrar un cuento, una actividad. El Instagram es más frecuente en niveles superior y en áreas más artísticas. El Pinterest también en inicial y primario. Según la antigüedad docente, los que tienen menos de 3 años de experiencia optan por redes emergentes y los de mayor trayectoria se inclinan por plataformas, por supuesto, más vinculadas con el intercambio profesional. Y por nivel educativo, los que tienen posgrado, formación de posgrado, utilizan LinkedIn, X y YouTube. Las áreas más creativas, como dije, Instagram y Pinterest, ciencias sociales y naturales, Twitter, y los que usan muchísimo también, las, digamos, redes, muy asiduamente son los profesores de idioma, sobre todo los niños. Así que bueno. ¿Por qué siguen esta red? Bueno, básicamente encontramos todo un agrupamiento que daba cuenta sobre la curaduría de contenidos, favorecer el aprendizaje de los estudiantes y el aprendizaje profesional. Voy a mostrar que tiene mayor cantidad de, de respuestas sobre el modo de ilustración. El favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de materiales atractivos, accesibles, que tienen una mayor implicación de los procesos de enseñanza. Entonces dice, bueno, puedo buscar videos y mostrar temas actuales, preparar clases de acuerdo a los intereses de mis estudiantes. Sigo esta red porque me permite generar contenidos atractivos. Aparece también la cuestión de la autonomía para el estudiante, el uso de los recursos para generar autonomía en los estudiantes, que les permite trabajar con mayor facilidad de autonomía. Y algo que aparece también tiene que ver con los temas de inclusión. Hay una preocupación muy fuerte, por lo menos en el profesorado argentino, de trabajar con temas de cómo ser, digamos, cómo favorecer y trabajar con algunos con discapacidad, con distintas problemáticas, que esto es un problema de formación. Se ajusta el tiempo, vamos por los adicionales. Dale. Bueno, los influencers educativos en Argentina apareció como una apropiación más débil, fragmentada, predominantemente digital, de seguir aquel que conozco, que lo reconozco. Muchos hablaban de la presencialidad, ¿no? De conocer a un profesor y a partir de ahí el intercambio. No siguen a cualquiera. Trabajan más en este punto el repositorio de fuentes puntuales y la principal divergencia con el estudio de español tiene que ver con esto, ¿no? Todavía no hay una conformación de comunidades de práctica y de redes profesionales, es muy incipiente, ninguno nombró casi ninguna, solamente uno o dos, alguna red muy específica y son universitarios también. Bueno, sigo así, lo hago rápido. En el análisis de correspondencia múltiple, aquí aparece el primer clase de alta formación y uso estratégico de redes, docentes con títulos universitarios, con amplia experiencia, que se desempeñan básicamente en los secundarios y en el superior, y su participación está orientada a consolidar liderazgo pedagógico y generar impacto en el campo disciplinar. Los docentes en etapa inicial con aprovechamiento digital es el segundo, son más profesionales de menos de 5 años de experiencia, con formación universitaria en curso o recientemente finalizada, y mayor presencia en el nivel primario, lo que son más activos en el entorno digital abierto, empleando redes para fuentes de actualización, básicamente. En el 3, las trayectorias medias y el equilibrio en uso,
docentes entre 6 y 15 años y que están vinculados con un patrón híbrido que integra tanto comunidades de aprendizaje como aprovechamiento de contenidos digitales. Y por último, la baja formación formal y el uso comunitario en redes es mantener más una cercanía, es el que tiene menor nivel educativo alcanzado. Secundario completo son muchos docentes de talleres de escuelas técnicas, o preceptores, o que están, digamos que son andamiajes no tan formalizados. El análisis de resultado, lo voy a pasar, digamos, porque fui diciendo, pero bueno, lo primero que quiero destacar es que las formas de aprender los docentes aparecen entre la práctica reflexiva y el aislamiento profesional, que se destaca al principio que hay un esfuerzo por hacer, digamos, trabajar esta cuestión reflexiva, pero quedan muy aislados, que quedan como en este recorrido, es muy individual, que no es llevado a cabo por una cuestión más formalizada de la institución, con un acompañamiento del director o de los supervisores, sino que queda como un recorrido más individual de cada docente, esto que decimos, por lo menos en Argentina, ¿no? La cuestión de cada docente con su librito en su aula, haciendo lo que mejor le parece. El aprendizaje informal y conectado, esta cuestión de hay una potencialidad que se visibiliza, que aparece en el estudio, que no son reconocidas de manera institucional. Y lo mismo con las estrategias formativas según perfiles profesionales. Aparece en esta cuestión de las trayectorias, no hay una trayectoria de un comportamiento general de estos agrupamientos docentes, sino que hay que pensar estrategias diferenciadas, más según nivel, según trayectoria, según formación, que permitan darle un encuadre más interesante, en vistas de poner en práctica algunos dispositivos que puedan orientar estos aprendizajes informales. Las trayectorias digitales son muy desiguales, lo mismo según cantidad de años, tipo de redes que utilizan, el para qué, cuál es el valor que le imprimen. La curaduría de contenidos y temas de influencia aparecen muy fuertemente, sobre todo la curaduría de contenidos, porque hay una revisión de la práctica en esta reflexión de búsqueda de nuevos materiales, de cómo atraer a esos niños y adolescentes que ya el formato tradicional del aula ya no capta su interés. Entonces, bueno, y otras búsquedas, otros procesos, compartir, ¿no? Que lo que siempre nos dio resultado dejó de tenerlo. Las representaciones docentes sobre el valor formativo de las redes, que muchas veces es discutido, ¿no? Porque hay esta cuestión de qué es ruido, qué es información, la calidad de las cuestiones que aparecen allí. Entonces, bueno, los docentes en general no circulan tanto en la red como en otras profesiones. Bueno, convergencias, lo común de ambos cuestionarios, aparece la centralidad del aprendizaje informal, lo cotidiano, lo situado, lo significativo para la práctica, el peso del contexto y la trayectoria profesional como mediadores, según nivel, rol y etapa, y los tres ejes más consistentes son la reflexión, la colaboración horizontal y la experimentación didáctica, las divergencias, lo que cada instrumento ilumina con algo distinto. En el cuestionario 1 aparece nuevamente el aprendizaje informal más institucional, la necesidad de trabajar la planificación, la observación, los cursos, la participación escolar. En el cuestionario 2 aparece el aprendizaje autónomo y digital como algo relevante, la curaduría, el seguimiento de referentes de las comunidades virtuales. Hay una segmentación generacional muy visible en el uso de las redes, muy concentrado en los perfiles más jóvenes. Esto en contradicción con lo que plantea Heró, ya cambiaron,
y el predominio del aprendizaje visual, episódico e inmediato, y las hipótesis emergentes, la hibridación de las trayectorias formativas, la ecología digital no reconocida, el capital digital como condicionantes estructurales y la redefinición de la agencia profesional de cómo los docentes seleccionan, reinterpretan y producen saber pedagógico en espacios más horizontales. Perdón, que ya se me terminó el tiempo. Las limitaciones del estudio, voy a ir más acá. Recordemos que es un estudio explorativo y descriptivo, y básicamente, bueno, una limitación es esto, ¿no? En la muestra no probabilística, los cuestionarios autoadministrados, que también pueden tener un posible sesgo de autorreferencia, desde son más afables a estas temáticas y otros no respondieron porque se sienten que no tienen nada para decir o que no saben qué decir al respecto. No se profundizó en la política de formación docente, porque lo que se toma como telón de fondo, pero no era objeto de análisis la política docente, sino que a partir de este estudio es interpelar la formación docente, y también la dinámica propia que tiene este estudio hace que los marcos temporales en donde fueron obtenidos los entornos digitales y los cambios de la información son más rápidos, entonces, bueno, constituyen un desafío para estabilizar problemas. Y lo último, las recomendaciones que pretendo hacer es contrastar este trabajo con una muestra en un estudio más de tipo explicativo, con una muestra más representativa, comprender con una mayor consolidación de los instrumentos de investigación, incorporar el análisis cualitativo que estuvo en el, digamos, en el origen, pensar en entrevistas en profundidad, pero después las sacamos con la cantidad de información que ya teníamos, y para poder contrastar estos, más allá de lo que aparece en los ítems abiertos, y el análisis también del rol de la inteligencia artificial que me parece pertinente respecto al aprendizaje profesional. Bueno, perdón. Bueno, muchas gracias, Laura. Este es el momento donde pones agua, Me donde te relajás, y tomás asiento. Enhorabuena, con este enhorabuena me voy a dar pie al otro lado del Atlántico, al doctor Carlos Marcelo García, quien acompañó a Laura durante este proceso para que nos comparta algunas nociones acerca del trabajo de Laura. Bueno, pues muchas gracias, doctor Martín Rebus. También quería saludar a los demás miembros del tribunal, la doctora Ana Espasa y el doctor Manuel Enrique Cardoso. Agradecerles el trabajo previo que hicieron de valoración de la propuesta inicial, porque con sus recomendaciones contribuyeron grandemente a mejorar a la calidad del producto final que hoy se defiende. También de camino quería pues saludar a mi compañera y amiga, la doctora Denis Bayat, que es la directora del Instituto de Investigación Educativa, ¿vale? Del Instituto de Educación de Horta, y a todas las personas que están presentes. Bueno, estamos en un trabajo de investigación. Las personas que estáis como tribunal ya tenéis bastante experiencia en la valoración de este tipo de trabajos. Yo creo que hay dos, podría haber más, ¿no? Pero hay dos tipos de doctorandos y en este caso de doctorandas. Hay aquellos doctorandos que recién empiezan, que su bagaje de experiencia personal y profesional es más limitado y que tienen pues mucho por aprender y mucho empuje por terminar el trabajo de investigación pues pronto y con la mayor difusión posible. Y hay otro tipo de personas, como en este caso Laura, en donde nos encontramos con una tesis de madurez personal, una tesis
que cae sobre un terreno ya muy abonado de experiencias profesionales en muchos sectores, no universitarios y universitarios, y donde por diferentes razones, pues no había llegado a tener el grado de doctora. En fin, la doctora Denis Bayan pensaba que sí, y porque era evidente, ¿verdad? Pero a veces lo evidente no es lo real. Así que, en mi caso, he tenido la suerte de encontrarme con esta madurez que ha permitido que los procesos vayan, pues, digamos, más fluidos porque había claridad en cuanto a la idea de desarrollar una tesis, y una tesis además que se encajara con las líneas de investigación, no las líneas de investigación, las líneas de preocupación que Laura había venido desarrollando. Y ahí se encaja esta pregunta. Hace casi, bueno, quizás más de 10 años, nos planteábamos la pregunta de cómo aprenden los docentes en una sociedad digital, porque veíamos que por los alrededores de los centros educativos, por abajo también de la realidad que veíamos, corrían ríos de innovación que quedaban al margen de los estudios de la academia. Y por eso planteamos esa pregunta que dio pie, pues, a dos proyectos, bueno, dos proyectos de investigación aprobados por el Ministerio aquí en España. Después también, pues, vínculos con colegas internacionales y, por supuesto, también en colaboración con mi compañera Denise Bayan en trabajos compartidos, porque compartíamos esa preocupación. Tenemos que intentar comprender mejor cómo hoy día se generan los procesos de aprendizaje, que en gran medida, como Laura indica en su título, son informales, pero después se formalizan. Entonces, entiendo que el trabajo que ha hecho Laura es un trabajo de intentar aterrizar en su país esta línea de investigación. Los resultados nos dicen que, bueno, hay menos uso y hábito de las redes sociales como espacios de aprendizaje informal, lo cual no quiere decir que los docentes argentinos no aprendan de forma informal. Seguramente lo aprenden, pero quizás con un mix no tanto de digital, pero sí de híbrido, en donde lo digital y lo personal pues siguen funcionando. La tesis abre muchos caminos, muchas ventanas. Como al final comentaba Laura, hemos tenido que cerrar porque inicialmente ella quería hacer un trabajo cuantitativo y cualitativo. Ya los tiempos se iban y la magnitud de lo que se había hecho pues ya ameritaba pues un cierre, que entiendo que no un cierre definitivo, sino que un cierre que va a tener continuidad. En ese sentido yo estoy a gusto con el trabajo que Laura ha hecho, digamos que la cercanía que he tenido con ella, el hecho en este caso, la madurez no ha impedido que ella sea bastante dúctil a la hora de las propuestas que yo le hacía y también, por supuesto, a mantener los niveles de exigencia que entendemos que tiene que tener todo trabajo de investigación, porque si no es así, cuando ella sea doctora y directora de doctorandos, pues seguramente pues, quiera reproducir aquello que hemos hecho. Y en ese sentido, pues agradezco a ORT esta oportunidad de seguir conectado con esta institución con las que nos une pues mucha amistad y colaboración, y encantado pues de compartir con el tribunal. Quedamos pendientes, tanto Laura como yo, pues de escucharles, de tomar nota, de ver sus sugerencias, y muchas gracias de nuevo por su participación. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Marcelo. Ahora sí voy a invitar a los colegas del jurado, Ana Estrada y el doctor Cardoso. ¿Qué pasa? Bien, el orden va a ser Ana, como miembro externo, luego Manuel, y finalmente yo. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la dirección del doctorado de la Universidad ORT para darme la oportunidad de estar hoy aquí y de leerme ese trabajo tan interesante y tan sugerente, que me ha hecho no solo pensar, sino también repensar, ¿no?, algunas de los conceptos y de las ideas, ¿no?, que había trabajado yo hace años
Y en ese sentido, pues bueno, felicitar también a la doctoranda, porque realmente cuando lees un trabajo y te hace pensar y repensar, pues ya quiere decir que es un muy buen trabajo. Así que felicidades ya de entrada a Laura. Entonces, dicho esto, también un placer aquí compartir el tribunal con el doctor Cardoso y el doctor Robur, y por supuesto también con la dirección de Carlos Marcelo, también un placer estar aquí bien acompañada. Y bueno, dicho esto, Mari, yo me he leído la tesis y voy a hacer algunos comentarios y al final algunas preguntas para compartir y para generar un poco también de discusión. A ver, a nivel formal, la tesis está muy bien escrita, la verdad, Laura. Yo he disfrutado, ¿eh? Me quedé como enganchada en la lectura, ¿no? La leí muy rápido no, porque era larga, pero en un fin de semana y estuve como enganchada de querer ver los resultados y en ese sentido está muy bien. Realmente la lectura es fácil y a pesar de ser compleja la tesis, pues se lee muy bien. Tenía un comentario en relación al título de la tesis, pero bueno, con la intervención del director ya me ha quedado resuelto, ¿no? Que era el paréntesis este en el informal, ¿no? Informalmente, ¿no? Y ahí, bueno, me quedaba un poco como la duda, pero creo que el doctor Marcelo lo ha resuelto. Así que, ¿ves? El primer comentario ya tachado. Em, en relación a la estructura de la tesis también me ha gustado, Laura, la verdad, y eso también lo puse en el informe, ¿no? Esta manera de abordar los dos estudios, a ver, son dos estudios, ¿no? Con cuestionarios, o sea, que es complejo, pero esta simetría casi, ¿no? Entre los dos, la verdad es que hace que la estructura sea muy acertada y realmente como muy ágil también de ir procesando todo, ¿no? En relación al marco teórico, ¿vale? El marco teórico es exhaustivo, ¿vale? Es decir, hay muchas referencias, ¿no? Muy bien explicadas. Yo creo que completo lo es, pero echan en falta, y esto también creo que lo añadí en el informe, la voz de la doctoranda en ese marco teórico, ¿no? De la revisión de toda la literatura, decir, vale, nosotros nos posicionamos desde aquí y lo entendemos desde aquí. Esto me ha quedado un poco más confuso incluso con la presentación, ¿no? Que pensé, bueno, igual en la presentación ella es en el momento en el que se acaba posicionando y situándose en todo este marco teórico y toda esta investigación previa que hay, ¿no? Cómo yo me sitúo y abordo los conceptos clave teóricamente. ¿No? Esto en relación al marco teórico. Después, otro tema también vinculado a un tema más conceptual es el concepto de las redes sociales. ¿No? Y tú aquí también lo has apuntado, ¿no? Que hubo como una confusión. Ellos, ¿no? Los mismos participantes, ¿no? Entendieron de maneras diferentes el concepto de redes sociales, ¿no? Y esta es otra cosa que he pensado, bueno, igual desde el marco teórico se podría haber abordado, ¿no? Y ya también en los cuestionarios, ¿no? Cuando administramos cuestionarios suele pasar que cada uno entiende el concepto clave, ¿no? Nosotros cuando abordamos la retroalimentación o el feedback, claro, si cada uno entiende de una manera diferente, ¿no? Y siempre intentamos en el cuestionario definirlo. Es esto y no es esto, ¿no? Y entonces aquí evitamos, a ver, al final también se pueden entenderlo diferente, pero intentamos que los conceptos sean como entendidos de igual manera entre todos. En relación a la metodología, vale, la metodología, o sea, tú misma ya, tanto en el manuscrito, ¿no? En la tesis, como aquí en la presentación, ya has ocultado alguna limitación, ¿no? Con el tema de los análisis factoriales exploratorio y confirmatorio. Así que yo no voy a entrar, no, tampoco la metodología no es mi área de conocimiento, pero sí que aquí ya se veía, ¿no? Que había una decisión que, bueno, la habéis tomado, ahora las voy a decir, eres muy consciente de ello, con lo cual nada que decir y subrayar muy positivamente el tema de la validación de los cuestionarios. Me ha gustado mucho cómo lo hiciste y cómo lo has explicado. O sea, que el tema de la validación, muy acertado también. Entonces, en relación a los resultados, de aquí te apunto las tres preguntas y con eso termino mi intervención.
A ver, en relación a los resultados, yo los he ido leyendo y me venían algunas ideas a la cabeza, y ahora ya es como pensando en el futuro, ahora no voy a discutir nada de los resultados que has obtenido. Claro, pensaba, con estos resultados, o sea, cómo impactan en la formación inicial del profesorado? ¿No? A partir de los resultados que tú has obtenido, si ahora fueras una política y tuvieras que definir la formación inicial del profesorado, ¿qué incluirías o qué cambiarías o cómo lo reflejarías, ¿no? Eso, pensando también en la transferencia de los resultados de tu tesis hacia el mundo profesional. Una idea. Después la puedes responder o no, o ya la comentaremos. Otro tema que, claro, no podía faltar y ahora al final lo has apuntado, pero pensaba, si tuvieras que empezar de nuevo la tesis, ahora, ¿dónde y cómo incluirías la inteligencia artificial? No está. Porque claro, esto de la inteligencia artificial, bueno, ahora aparece y claro, nosotros ya hemos empezado las investigaciones antes, ahora aparece, ahora la tenemos que incluir y es como que nos da descolocar un poco, pero si ahora tuvieras que volver a empezar, ¿cómo y dónde la incluirías? Y después hay una tercera idea que, bueno, que así mientras ibas explicando, iba saliendo, pero no se ha abordado directamente, que es el contenido de lo que ellos buscaban, ¿no? En las redes sociales, ¿qué contenido? ¿Sobre qué? ¿No? Ya decías, pues los de educación física sobre el fútbol. Había algunos, mi interés era decir, ¿buscan temas de evaluación o de retroalimentación? Vale, ahí venía un poco mi pregunta y mi interés, ¿no? Es decir, ¿cuál es el contenido de lo que acababan buscando en las redes sociales? ¿Vale? Y hasta aquí mis comentarios. De nuevo, Laura, felicitarte. Yo creo que has demostrado con nivel que tienes las competencias como investigadora, así que yo ya te felicito desde ahora y ya está. Te doy la palabra a mis compañeros. Bien, bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Manuel Cardoso. Gracias. Gracias a todos por la invitación a compartir este espacio. Gracias, Laura, por la tesis. Me gustó mucho. También coincido con todo lo que dijo la doctora Espasa. Disfruté la lectura, disfruté la presentación y me gustó. Entiendo que antes de la investigación no necesariamente te veías como una investigadora cuantitativa y me gusta, bueno, obviamente me gustan los estudios cuantitativos, pero más aún valoro la reinvención académica, ¿verdad? Y me parece importante que nos demos espacio para tanto a nivel individual como mutuamente, como comunidad, darnos espacio para la reinvención. Yo estoy haciendo una trayectoria un poco inversa, después de muchos años trabajando en temas cuantitativos, estoy volviendo a mis raíces y haciendo grupos focales y entrevistas, y me parece que es importante que no dejemos de permitirnos la reinvención. Como decía, me gustó mucho la presentación. Una cosa, un punto más o menos trivial, pero hablabas del género y hablabas de la opción no binaria, o no planteada en esos términos, pero gracias por eso. A veces hablabas de sexo en la presentación y sería mejor ser consistente y hablar de género en forma constante, ¿no? Sí, sí. Tengo 3 puntos. O sea, me gustó mucho, me parece muy importante el tema, me parece muy importante el abordaje, me parece que las grandes limitaciones están asumidas y están claras, están explícitas, eso es muy importante también. Estoy de acuerdo con la doctora Espasa en el tema de posicionarse, no solamente, yo diría más, no solo de una manera teórica, sino posicionarse, ¿no? Frente al objeto de estudio. En la investigación cualitativa se hace mucho énfasis en el tema de la posicionalidad. Yo creo que en la investigación cuantitativa no hacemos suficiente énfasis en eso. La posicionalidad incide tanto en una investigación cuantitativa como en una cualitativa. Y tenemos que ser explícitos en torno a eso. Tengo 3 puntos que son más técnicos, pero yo considero que no son triviales.
Uno tiene que ver con la presentación de las tablas, de los cuadros en la tesis. El segundo tiene que ver con el tema de los sesgos. Y un tercer punto tiene que ver con el famoso análisis factorial, al que voy a volver para decir una cosa que creo que es importante. En cuanto a la presentación de las tablas, ya te lo dije en el primer informe, había muchas tablas muy largas que interrumpían el flujo de la lectura, pasaste algunas a los anexos, igual quedaban muchas tablas muy largas, y había una forma de presentar los datos que no eran era columnas y filas, perdón, las dos variables estaban en la misma dimensión, las dos variables estaban en filas, con lo cual la tabla se hace muy larga y una cosa, eso parece trivial, pero no es trivial, porque no soy psicólogo, pero evidentemente la cognición y la percepción están muy asociadas, ¿no? Entonces, si queremos transmitir la idea de que estamos trabajando en dos dimensiones, el papel, este espacio nos permite mostrar esas dos dimensiones. Entonces, yo creo que era importante hacer un uso más eficiente y más efectivo de ese espacio para transmitir un mensaje de que estamos hablando de la relación entre, por ejemplo, uso de redes y edad, ¿no? Y que eso tuviera realmente esa estructura. Te lo digo más que nada con vista a lo que vamos a publicar ahora. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con los sesgos. También en nuestro intercambio hablamos del tema de los sesgos. Yo creo que hay un sesgo que es cierto, es leve, pero no es despreciable. Y es importante en estos casos hablar del sesgo. ¿Por qué? Admitir que existe un sesgo no invalida una investigación cuantitativa o cualitativa, pero la contextualiza, nos ayuda a contextualizarla. En este caso yo creo que puede haber dos tipos de sesgos. O mejor dicho, que hay algún tipo de sesgo que se puede explicar de dos maneras. Lo que vemos sobre todo es que había más de un 30% que declaraba un posgrado, mientras que en la población había menos de un 20% que tenía posgrado. Entonces acá hay dos sesgos posibles. Puede haber un sesgo de autoselección de los participantes, o sea, las personas con posgrado pueden tener una tendencia mayor a participar. Y también puede haber un sesgo, ese es un tipo de sesgo, y el otro puede ser un sesgo no de los participantes, sino de las respuestas hacia lo socialmente deseable. Es decir, que gente que de repente no tiene un posgrado, por ejemplo, no ha terminado un posgrado, dice que lo ha terminado, o que hace referencia a un curso que no es exactamente un posgrado y lo presenta como tal. Eso es por el sesgo hacia lo socialmente deseable. No sé cuál de las dos es la causa. No importa demasiado, o sea, importa un poco, pero es entrar en lo especulativo. No tenemos forma de saber exactamente cuál es, pero es importante asumirlo para contextualizarlo, cosa que la última versión yo creo que lo hace. Y que tiene que ver con esto también de decir, bueno, en fin, tercer y último punto. El análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Los manuales dicen que no se debe hacer uno exploratorio y uno confirmatorio sobre la misma base de datos, ¿no? Y uno de los manuales justamente es uno de los manuales que tú citas en la tesis. Y quería leer un minuto sobre eso para ser claro. Porque aparte, como decía Ana, el manual de Klein sobre modelos estructurales dice, y esto es algo que aprendí, como decía Ana, algo que aprendí con tu tesis. Yo pensaba que no tiene sentido hacer un análisis confirmatorio sobre las mismas bases que el exploratorio porque solamente se pueden confirmar los resultados. Bueno, Klein no dice eso. Klein dice esto. Dice, si de alguna manera un investigador en un análisis de una sola muestra tiene suerte y encuentra que la versión confirmatoria de un análisis exploratorio se retiene, se ajusta a los mismos datos, no se puede argumentar, no se puede decir que tengo evidencia para la replicación. Esto es porque no hay por dos cosas. Porque no hay una muestra de replicación y porque los dos procedimientos, el exploratorio y el confirmatorio, pueden haberse basado en la misma variación aleatoria en la muestra. O sea, un análisis confirmatorio
sobre la misma base de datos que el exploratorio no confirma el análisis exploratorio. Me parece que eso es un hecho clave. Esto lo aprendí, o sea, yo tenía una visión ligeramente distinta y lo aprendí gracias a ti y gracias a la tesis. Yo tengo. ¿Cómo manejar esta situación en la que ya hiciste un análisis exploratorio o un análisis confirmatorio con vista al futuro? Con vista a las publicaciones que mencionabas que estabas queriendo hacer. No me lo han preguntado, pero si yo estuviera en tu lugar, yo presentaría el análisis exploratorio. Simplemente presentaría el análisis exploratorio. Por los motivos técnicos y por un motivo que va un poco más allá. Desde Descartes, por lo menos desde el siglo XVII, la ciencia se orienta no a la certeza, sino a la duda, ¿no? Y esa es una cuestión que yo creo que epistemológicamente y éticamente no nos debe asustar, no nos debe generar ansiedad, ¿no? De hecho, y esto es más en un plano personal, yo soy bastante reacio a los sistemas de creencia que se basan en la certeza o que se orientan a la certeza. Yo creo en la ciencia porque la ciencia duda de sí misma. ¿Tá? Entonces, cuando encontramos algo, en lugar de preocuparnos tanto por confirmar eso que encontramos, lo que deberíamos hacer más que nada es ponerlo en duda, más cuestionarlo que tratar de confirmarlo, ¿verdad? Yo te diría, en el largo plazo, hacer todo el proceso de acuerdo a los manuales me parece una buena idea, y en el corto plazo, honestamente, presentaría simplemente los análisis exploratorios. Esa es mi sugerencia, ¿no? Pero volviendo al fondo de la cosa, una investigación interesante sobre un tema importante, con resultados también muy que abren ojos y que abren cabezas y que muestran una académica entera, completa. Bueno, Laura, primero que nada, felicitarte nuevamente. Tu presentación fue una solvencia técnica de mucho oficio de docente. Y creo que Carlos Marcelo también lo decía, como de alguna manera se notó tu camino transitado con la apropiación de metodologías, con los desafíos que tú tomaste, pero se notaba el camino transitado y todos los aprendizajes con los que ya venías, y que me parece que le haces honor a todo lo que investigaste, en el sentido de que esas trayectorias son formales, pero también son de mucho pasillo, de mucho diálogo con colegas en la universidad, es decir, por eso mismo creo que le haces honor al tema que estudiaste. eh, y Te felicito por eso, porque creo que hay un camino de mucha riqueza para la formación de los profesionales de la educación. Felicitarte por el tema, bueno, son de los temas que me apasionan, pero el tema específico que elegiste me parece que es sumamente relevante y significativo para el diseño de políticas públicas en materia de formación de los docentes. ¿Movés de alguna manera o estableces antecedentes para repensar los pilares desde donde generalmente se diseñan las políticas? Y los otros días escuchaba a Mariana Mayo decir, ¿por qué insistimos en pensar lo educativo desde las categorías clásicas cuando ya nos dimos cuenta hace 2 décadas que el sistema ya está hackeado, esas categorías ya no son válidas, esas maneras no nos están funcionando? Creo que de algún modo tú estás poniendo sobre la mesa, con los temas que estudiaste, posibles categorías, posibles maneras para el diseño de las políticas. Así que en ese sentido es muy valioso lo que estás generando. Sé que tengo que ser muy escueto porque me informan por la cucaracha de WhatsApp que el tiempo viene siendo eh, escaso, pero quiero sí señalarte algunas cuestiones. Primero, la riqueza
y la fortaleza y la solidez que me dio el uso de los instrumentos. Me parece que el haber tomado la decisión de seleccionar esos instrumentos y obviamente haberlos pasado por ese proceso de validación tan rico, eh, le dieron una solidez al trabajo que tal vez otro instrumento o otras cosas que tú generaras no le hubiesen dado tanta solidez y robustez al estudio. Por otro lado, me gustó, si bien es predominantemente cuantitativo, que la incorporación de esas preguntas abiertas y creo que le sacas bastante jugo al análisis, que me aporta muchísimo. Y me parecieron súper interesantes los agrupamientos que realizaste de los docentes. Tantas preguntas breves, para que tú ahí puedas seleccionar alguna de todas las que hicimos. Me adhiero mucho a esto de pensar la formación inicial. Yo le preguntaba esto, bueno, ¿de qué manera podemos ir generando el desarrollo de competencias en la formación inicial que permitan que luego los docentes puedan transitar en esto de la formación autónoma, ¿no? Eso por un lado. Y yo le agregaría, para no solo repetir lo que dijo la doctora, también de qué manera, y aparece ya en tu trabajo, de qué manera se pueden generar condiciones institucionales como para habilitar el desarrollo de aprendizajes, de estos aprendizajes informales eh, bueno, que tú señalaste, ¿no? A nivel de la gestión, pero ya a nivel de lo institucional, de los agrupamientos escolares, etcétera, ¿cómo crees que se pueden llegar a potenciar? Y bueno, y nuevamente felicitarte por el trabajo. Voy a ser lo más breve posible. Bueno, gracias a los tres, para mí y a Carlos, por las devoluciones. Cada una que llegaba me hacía reflexionar muchísimo y estudiar más, sobre todo la de Manuel, porque esto, ¿no? Uno transitó cierto camino más cualitativo y aparte yo, en realidad, el proyecto, el inicial con el que inicié el doctorado era súper cualitativo, enmarcado en la tour y los autores actuales, los miro a Denis, ya estuvimos charlando al respecto y, y lo cambié. Sí, sí, después hablamos de la tour, pero que complejizaba mucho esta cuestión digamos, de los tiempos. Digo, yo también era grande, entonces, viste, como Carlos me sentó, me acuerdo, virtualmente, yo estaba en París y él estaba en Sevilla y le dijo, bueno, tenemos que tomar decisiones. Y ahí estuvimos, habíamos intercambiado material e hice este viraje. La formación docente es un tema de preocupación y de tecnología de mi formación, por donde vengo. Bueno, ayer conversaba con Ana, yo vengo de la Universidad Virtual, estoy muy vinculada con la UOC porque ahí surge el proyecto de TICMED. Bueno, nada, la tecnología y la formación docente siempre estuvo allí, así que quiero agradecerles porque leí todas las evoluciones y cada uno de los intercambios que me hicieron crecer muchísimo y preocuparme mucho de que hoy, digamos, tener la solvencia, ¿no? De presentarla y esa preocupación de que se notara todo el trabajo que uno va realizando. Como no nos siento como un final del proceso, sino todo lo contrario, ¿no? Que hoy es una instancia más de este largo proceso que se fue construyendo y que va a seguir, por supuesto, desde otro lugar. Respecto, tomo las dosis y después que me quedo con lo metodológico. No sé si tengo una solución, pero yo mientras ustedes me hacían la inclusión estaba pensando las instituciones de formación docente tienen dos problemas, ¿no? Estas cuestiones son viejas y, digamos, son consolidaciones ya vetustas, si se quiere, respecto a cómo pensar la formación de un profesorado mucho más dinámico.
Y pensamos, bueno, primero es los que ocupan el rol de formador de formadores, que había todo, digamos, hay que repensar cómo se captan estos talentos, ¿no? Porque, digamos, si uno puede cambiar muchas estructuras y pensar dispositivos diferentes, pero si los que dan clase son también están formados con esos viejos dispositivos, con esos viejos esquemas, replican lo que, digamos, algo que hay mucho de la replicación que uno enseña como le enseñaron, entonces eso ya está estudiado, pero creo que hay que empezar a trabajar, quizás pensar las microcredenciales, digo, esto aparece en ámbitos más de escuelas de negocios, de la economía, pero no tanto en la educación, no aparece tan formalizado. La construcción quizás de portfolios docentes, digamos, de uno tenga instancias en la formación de plasmar qué aprendizaje se realizó, en qué momentos, y preguntarlo específicamente los cursos formales, qué aprendí de mis compañeros, del intercambio con redes, ir haciendo que en el portfolio se pregunten estas cosas y que no quede ninguna vergüenza de que algo suceda, sino digo, estoy pensando ahora en voz alta, ¿no? Pero creo que ahí, y también la utilización de la inteligencia artificial que puede ayudar en este armado, en esta construcción de estas carreras y estos sentidos. Así que bueno, lo dejo así como pensando para poder formalizarlo más. Me preguntaba Ana sobre los contenidos, sobre qué temas los docentes discuten más en las redes sociales y aparecen como dos grandes temas. El primero, el objeto disciplinar en sí, ¿no? La actualización, o sea, cómo estar a la altura de las circunstancias, porque el libro de texto termina siendo una selección de un momento particular, mediado por el currículum, etcétera, y como imprimirle esta cuestión de las últimas investigaciones. Yo estaba pensando en toda la investigación que hizo el CONICET en Argentina y Uruguay también, ¿no? Con la exploración de la plataforma submarina y que aparecieron, no sé, la estrella de Mercurona y los chicos investigando sobre esos procesos, digamos, sobre esos animales en el mar, de cómo es una exploración submarina, quiénes intervienen, qué es un oceanógrafo, digo, cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con esto de partir de esta cuestión más inmediata, más novedosa, y que sea más relevante tanto para el docente como el estudiante que hoy piensa de manera distinta. Y principalmente esto de cómo enseñar. Me parece que hay una cuestión didáctica de fondo que no está resuelta, que los viejos métodos dicen cosas, pero se contradicen. Bueno, esta cuestión de nuevos temas, cómo transformar la didáctica, entonces están estos dos. Y un tercer tema es la discapacidad, ¿no? Todos estos temas que empiezan a aparecer, el autismo, los docentes que no saben administrar en el aula cómo hacer esos procesos, entonces me parece que esos son como temas más relevantes. Bueno, obvio, para mí fue todo un aprendizaje, como que, digamos, tantos datos, pero la verdad que fue en las discusiones, también en el seminario, tanta información de cómo construirla, cómo presentarla, así que sí, me llevo todo lo que me estás diciendo como para incorporarlo. Y para mí fue un desafío importante. Me quedé con las ganas de hacerlo cualitativo, donde yo me siento más fuerte, pero me parece que este tipo de abordaje será apropiado y que a mí me formó muchísimo. Y me puso en el desafío de pelearme, o sea, había hecho cursos con mis especialistas, pero me tuve que poner a estudiar y estudiar de verdad, ¿no? Digo, además del tema de tesis en sí, ponerme a estudiar a cómo se presentaban los temas. Carlos me decía, no, esto va a una muestra, dice, porque yo lo había puesto en otro lugar. Bueno, nada, íbamos corriendo, por eso digo, mucho de ida y vuelta, de mucha información, de ver papers, ver papers de investigaciones cuantitativas para ver cómo se presentaban, qué hacer con esas tablas enormes, cómo cortarlas, pero bueno, son aprendizajes que uno va desarrollando y sé que hay tiempo para seguir apropiándose de ello. No sé si me quedó algo más. ¿No? Yes.